Muy buenos días, queridos alumnos de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de los determinantes. Vamos a hablar de los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Ya lo conocemos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a recordar. Los determinantes son aquellas palabras que van a acompañar al nombre o sustantivo y nos van a dar información sobre él. Esa información puede ser por cantidad, posición, pertenencia, etcétera, ¿no? Los determinantes van a actualizar al sustantivo y van a precisar y van a hacerlo claro en la oración. Recuerda que siempre, siempre van a estar al lado del sustantivo o nombre. Si no se hallan al lado de un sustantivo, entonces no son determinantes. Aquí te muestro un ejemplo. Tenemos al profesor Girafales. ¿Cómo es que lo vamos a nombrar? Podemos decir el profesor, este profesor, tu profesor, otro profesor, un profesor, qué profesor, ¿verdad? Y acá voy a agregar un dibujito, voy a poner aquí, voy a decir la patita, aquella pata, otra pata, mi pata, esa pata, una pata. Entonces, como podemos darnos cuenta, las palabras que van a presentar, precisar y estar acompañando a estos sustantivos que visualizamos son los determinantes. Determinantes, palabras que se encuentran unidas al sustantivo, al que acompañan y al que precisan de alguna manera, actualizan su significado. Los determinantes también se clasifican de la siguiente manera. Tenemos determinantes artículos, determinantes demostrativos, determinantes posesivos, determinantes numerales y determinantes indefinidos. Los determinantes artículos acompañan al sustantivo y nos indican si se trata de un ser conocido o no. Por ejemplo, la niña me entregó mi cartera. Ahí hago referencia a un sustantivo conocido. Pero si yo digo una niña me entregó mi cartera, entonces a esa niña pues no la conozco, ¿sí? Ahora, demostrativos me van a indicar distancia respecto a los seres que intervienen en el diálogo. Son este, ese, aquel y sus desinencias. Tenemos los determinantes posesivos que me van a indicar posesión o pertenencia. Tenemos los determinantes numerales que indican número u orden o cantidad exacta. Estos a su vez se subdividen en cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos y distributivos. Los cardinales, un ejemplo de ello es 9 libros, ordinales, un ejemplo, segundo premio, múltiplos, ejemplo, doble salto, partitivos, ejemplo, ocupó el 8º lugar, distributivos, ejemplo, sendas, canastas. Y finalmente los determinantes indefinidos que indican que se desconoce la cantidad exacta de lo nombrado. Este cuadro lo puedes lo puedes presentar como tu resumen. Vamos a profundizar un poco más acerca de lo que es el determinante artículo. ¿Qué es el artículo? El artículo es un tipo de palabra sin significado. Mira, o sea, él solito, la solito, lo solito, no tiene significado. Pero sin embargo nos va a anunciar la presencia de un sustantivo. Vamos a definir el artículo desde 3 formas. Morfológicamente, el artículo es una palabra variable. ¿Variable por qué? Porque posee género y número gramatical. Este género y número gramatical debe concordar con los del nombre o sustantivo al que acompaña. Sintácticamente, el artículo es un modificador directo del sustantivo al que precede y, ojo, no hay artículo sin sustantivo. Por ejemplo, la niña viajó a Chile. ¿Cuál es el sujeto? La niña. Entonces vemos que niña es el núcleo del sujeto y la es el modificador directo. Semánticamente, el sustantivo no tiene sentido, o sea, no tiene significado. Sin embargo, es un actualizador del sustantivo. Vamos a ver ahora las formas del artículo. Tenemos que hay artículos definidos o determinados que hacen referencia a un ser conocido. Son la, lo, los, las. Al artículo lo también se le conoce como artículo neutro. Por ejemplo, lo bueno. La niña bonita se marchó.
Tenemos una forma del artículo que es la forma contracta, que es una fusión o síncopa que se da entre las proposiciones de más a. Fíjate aquí, a más el, que es resulta al, que es un contracto, una forma del artículo. De más del resulta del, que también es una forma contracta del artículo. Aquí tenemos unos ejemplos. Iremos al parque, acá tenemos el artículo contracto. Regresamos al cine, tenemos el artículo contracto. Estas formas se observan en la gramática moderna. En la gramática tradicional veíamos que había otra forma del artículo que se denominaba, ojo, si hablando de la gramática tradicional hasta la antigua, veíamos que se conocía a artículos indefinidos o indeterminados que hacían referencia a seres no conocidos. Por ejemplo, una niña bonita se marchó. Aquí veo, aquí la niña bonita, cuando yo digo la niña, hago referencia a una persona que yo conozco, pero al decir una niña, o sea, no sé a quién se refiere. Actualmente a las palabras una se les conoce como determinantes indefinidos. Vamos a continuar. Continuando con el artículo, vamos a ver algunas de sus particularidades. Algunas de sus particularidades son las siguientes. Mira, es señalador deíctico o generalizador. ¿Qué quiere decir? Nos señala al sustantivo. Ejemplo, la mujer llegó tarde. La mujer por encima de todo es una persona. El artículo es un sustantivador universal. Cuando se antepone a otra categoría gramatical, el artículo automáticamente la va a sustantivizar. Ejemplo, el cantar me relaja. Cantar normalmente sería verbo, pero al anteponerle este artículo, automáticamente se ha convertido en un sustantivo. Tenemos también aquí otro, que la forma neutra del artículo lo convierte en sustantivo abstracto al adjetivo, al pronombre y a las preposiciones. Ejemplo, lo hermoso, lo tuyo, lo que me dice. El artículo femenino, el, mira, acá se habla de artículo femenino, el, pero los artículos femeninos son las, ¿no es cierto? Bueno, en algunas ocasiones, el cumple la función de artículo femenino, sobre todo cuando las palabras o los sustantivos femeninos empiecen con una A tónica. Aquí se cambia el artículo el por la. Yo no puedo decir la águila porque habría cacofonía en esa pronunciación. Entonces es por eso que voy a cambiar el artículo la por el artículo el y diré el águila. Yo no puedo decir la agua, la haba, la hada. ¿Por qué? Porque la primera A es tónica y al pronunciarlo de esa manera causa un sonido desagradable conocido como cacofonía. Es por eso que voy a cambiarlo por el artículo el. Voy a decir el hada, el agua, etc. Vamos a conocer algunos usos indebidos del artículo. A ver, ¿cuáles son estos usos indebidos del artículo? Mira, el artículo, primero, no es recomendable anteponer el artículo a los nombres. ¿Por qué? A ver. Porque suena despectivo y vulgar. Si yo digo, el Alex trabaja allí, suena como algo feo, ¿no? Si yo digo, la Manuela se hizo un moño horrible, también suena despectivo. Entonces, eso no debo de usarlo. ¿Sí? No es recomendable usar los artículos para referirnos a nombres propios. Se podrá admitir siempre y cuando, o sea, el artículo se puede admitir siempre y cuando los apellidos se refieran a un grupo de ellos. Por ejemplo, los Zambrano viajaron a Hilo, ¿no? Vamos ahora, jovencitos, a continuar hablando de los determinantes demostrativos. Los determinantes demostrativos me indican distancia, ubicación con relación a las personas que intervienen en la comunicación. Tenemos que son los siguientes. Hay determinantes demostrativos en singular y en plural. En singular masculino tenemos este es aquel, en femenino esta es aquella, en plural masculino tenemos estos, esos, aquellos, y el femenino estas, esas, aquellas. Si te das cuenta, estos, esos indican, bueno, de acuerdo a la distancia, indican que se encuentra cercano, ¿no? Indican cercanía, ¿no? Este lapicero, este lápiz, entonces, es lo que me está indicando. Distancia media, este, aquel, como que se encuentra un poquito más lejitos, ¿no? Aquel borrador, por ejemplo. Aquel, aquella, aquellos lejos, aquellas, perdón, me indica lejanía. Puedo decir, aquella pared, el fondo, está sucia, por ejemplo.
Vamos ahora a hablar de los determinantes posesivos, los cuales dan una idea de propiedad o pertenencia. Indican si hay un solo o varios poseedores. Aquí tenemos el ejemplo, mira. Tenemos aquí el determinante posesivo. Tenemos aquí las palabras para un solo poseedor y aquí para varios poseedores. Tenemos que tiene singular y plural, ¿sí? Mira, mío, tuyo, suyo, es un solo poseedor. Aquí tenemos en plural míos, tuyos, suyos, mis, tus, sus, nuestros, vuestros, suyos, ¿sí? Muy bien, todas estas palabras que puedes observar son los que se consideran como determinantes posesivos. Ahora, a continuación, vamos a ver cuáles son los determinantes numerales. Los determinantes numerales son los que se van a relacionar al sustantivo con una cantidad exacta, ¿no? Un orden, parte o veces en que se repite. Se dividen a su vez en estos 5 que vemos aquí. Los cardinales van a indicar solo el número, ¿no? Por ejemplo, tengo 3 gatos, tengo 3 lápices. Los ordinales me van a indicar número y orden. Ejemplo, llegué en primer lugar, ocupé el segundo puesto. Los partitivos o fraccionarios me van a indicar un número e idea de división. Y la terminación que van a utilizar los partitivos y fraccionarios es abo. Por ejemplo, vivo en el 20º piso. Vivo a ver, mira, perdón, vivo en donde deseo, acá está mal si te das cuenta, ¿verdad? Mira, partitivos o fraccionarios. Deseo la 20ª parte de ese pastel. Me gustaría un tercio de lo que tú tienes, por ejemplo, ¿sí? En múltiplos nos van a indicar el número o idea de multiplicación, ¿no? Ejemplo, doble, triple, cuádruple. Distributivos nos indican una distribución equitativa y los dos únicos determinantes numerales distributivos son sendos y cada. Finalmente tenemos los determinantes indefinidos que van a dar una idea de vaguedad o imprecisión del sustantivo y son los siguientes. Mira, acá tenemos un uno, alguno, alguno, ninguno, poco, escaso, mucho, demasiado, todo, otro, mismo, tanto, cualquier, cualquiera, tal, bastante. A continuación vamos a encontrar los determinantes en el siguiente texto. Todas las palabras que puedes observar con rojo son los determinantes que se ha hallado. Mira, cierto día un hombre capturó un águila, le cortó sus alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó vuelo, apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su liberador. La vio una zorra y maliciosamente la malaconsejaba, diciéndole, no le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro, no vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas. La moraleja de esta fábula es, siempre corresponde generosamente con tus bienhechores y por prudencia mantente alejado de los malvados, en este caso la zorra, que insinúan hacer lo incorrecto. Como te habrás podido dar cuenta, estos determinantes que están en rojo están acompañados de un sustantivo. Mira, cierto día, aquí está el sustantivo al que acompaña, un nombre, aquí está el sustantivo, un águila, aquí está el sustantivo, sus alas, acá tenemos al sustantivo, en el corral, mira, acá tenemos al sustantivo, sus gallinas, aquí tenemos el sustantivo, está indicando en este caso propiedad. El águila está indicando que se trata de un águila conocida. Mira, dice, cierto día un hombre capturó un águila que no conocíamos, pero ahora cuando menciona el águila, se refiere a esta águila que ya conocemos, de la que estamos hablando, ¿no? Fíjate. Bajaba la cabeza, fíjate, ¿no? Acompaña acá el sustantivo. Una reina, entonces fíjate que también está acompañando al sustantivo. Mira, por ejemplo, aquí hay la y no la he marcado. ¿Por qué no he marcado la con rojo? Porque no está acompañando a ningún sustantivo. Si te das cuenta, aquí no hay un sustantivo, hay un verbo. Entonces, aquí la no cumple la función de sustantivo, perdón, de la función de determinante, cumple la función de pronombre, ¿sí? Entonces, sí, siempre fíjate que al lado de un determinante se encuentra un sustantivo. Ejemplo, otro hombre. Acá también, mira, las. Acá, ¿por qué no he subrayado las?
¿Por qué? Porque no está acompañando a ningún sustantivo, ¿sí? Fíjate, mira, acá me he olvidado de resaltar sus alas. Sus también debe estar con rojito porque acompaña al sustantivo alas. Bien, en una liebre, acá una que acompaña al sustantivo liebre. Su acompaña al sustantivo liberador. Acá, ¿por qué no he marcado la? Porque la no está acompañando a ningún sustantivo, ¿sí? Acá tampoco, mira. Fíjate. Entonces, aquí sí es marcado la porque acompaña a un sustantivo que en este caso es liebre. Y así es que vamos a ir reconociendo a lo que son los determinantes en el texto. Procura colocar procura encontrar los determinantes y para encontrar los determinantes procura que estén acompañados siempre de un sustantivo. Si no se encuentran acompañando a un sustantivo, entonces no es determinante. Muy bien, jovencitos, hasta aquí. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.